Ar. Ar. Eu estou ar. Ar. Eh, Ok. Hola, quería empezar un poquillo más mi vida de blogger, así que aquí les voy a contar. La idea es contarles más o menos cómo es un día acá en Guanacazo, en Ghana, y irles presentando las cosas que hacemos, las horas más o menos. Esta semana estamos en una rotación en algo llamado Watch and Pray, que básicamente lo que hacemos es vigilar una zona del campus, y la idea también es aprovechar para orar. Es durante toda la noche. Entonces son las 9 de la noche y vamos para el lugar en el que nos dan la linterna, los radios, para estar comunicando y haciendo los reportes. Dentro de un rato les explico un poco más sobre Watch and Pray. Watch and Pray. Ok, Watch and Pray tiene un montón de factores. Primero, se nota cuando alguien está en Watch and Pray, casi siempre son los que se duermen en las prédicas, los que se duermen en las clases, se les nota cansado porque es una rotación bastante difícil, ya que las actividades durante el día no se detienen. Entonces, durante la noche pasamos orando, pasamos vigilando, y durante el día tenemos un montón de actividades que ya van a ver a lo largo del video. Pero bueno, ¿qué hay detrás de Watch and Pray? En Lucas 6:12 se habla acerca de Jesús y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Luego en Mateo 26:41 dice: velad y orad. Entonces es importante porque Watch and Pray nos enseña el hábito de orar por horas, porque muchas veces sí, oramos, pero 5 minutos y ya luego no sabemos qué orar o ya no sabemos qué más decirle a Dios. Sin embargo, a través de esto es un centro de formación para ministerio. Entonces es importante que sepamos orar sin cesar por muchas horas, saber qué pedirle a Dios, saber cómo orar, y porque al final eso es lo que hace la oración. La oración nos conecta a Dios y por ende nos hace más espirituales, fortalece nuestra vida espiritual. Entonces es una rotación bastante difícil porque las actividades siguen durante el día no se detiene, no hay excusas para quedarse a dormir y faltar a clases, no hay excusas para quedarse a dormir y no ir a los cultos. Siempre hay que estar ahí, hay que mantenerse despierto, poner atención. Entonces es una rotación bastante difícil, pero la verdad que es una rotación que fortalece en primer lugar muchísimo el espíritu y segundo fortalece muchísimo el carácter. Además que es una forma también de devolverle al centro de entrenamiento un poco de lo que hace por todos nosotros. Entonces cada estudiante tiene ciertas responsabilidades en el campus y diferentes labores, y a nosotros en este caso estábamos en una semana en la que nos tocaba hacer Watch and Pray. Son las 4 de la mañana ya, nos falta un turno nada más. Ahorita estábamos orando. Esta semana le pedí a las personas que si tenían peticiones de oración que me las mandara, que iba a estar orando. Entonces estas madrugadas he estado aprovechando para orar por ellas, y de verdad que he tratado de poner mi corazón en cada una de las oraciones. Si usted hizo alguna de las peticiones y está viendo esto, sepa que de verdad traté de poner mi corazón, de orar de todo corazón, de ir más allá que simplemente decir: Dios, gracias por esta persona, gracias por su familia, sino de verdad intercedí por cada uno de ustedes, y espero que Dios traiga respuesta a muchas de esas oraciones. Hola, ya terminamos el último turno de Watch and Pray y ya vamos de camino a dejar las cosas, la linterna, los chalecos, y ya después de acá ya tenemos que volvernos directamente para integrarnos a Flow, que es la oración de la mañana. Uh-huh. Algo que venía notando con Brandon ahorita es que acá es vacilón porque también hay mucho verde. Sin embargo, lo que veníamos notando es que casi no hay animales. En Costa Rica nosotros estamos acostumbrados a que cada 100 metros uno se topa un animal diferente, ya sea un tucán, ya sea un pájaro, ya sea una cherenga, un venado, lo que sea. Ya uno está acostumbrado como a que si hay verde hay animales, monos, congos, de todo tipo de cosas, mariposas y todo, pero ahorita veníamos poniendo cuidado justo a eso, que hay un montón de verde y todo, pero que casi no hay animales. Entonces es un dato vacilón. En Costa Rica tenemos el 3% o el 5% de la biodiversidad del mundo, y se nota, y uno como costarricense está acostumbrado a siempre ver animales, ver vida, ver de todo, pero no en todos lados es así. Hay muchos lugares que tienen selva y no tienen tantos animales como tenemos nosotros allá en Costa Rica. Ok, ya terminamos el servicio de Flow y son las 9:30 casi,
y vamos a hacer DMR, que DMR es básicamente esto. Hello. Hi. Entonces los estudiantes tenemos que también cumplir con una rutina diaria todos los días, excepto los fines de semana y el lunes, que es el día sabático, pero todos los días de clases tenemos que cumplir con una rutina. Entonces a algunos les toca barrer, hay otros de los chiquillos barriendo, a otros les toca cortar zacate en alguna parte del campus. A mí la rutina que me toca es ir a arreglar unas habitaciones, limpiarlas, quitarle las sábanas y así. Entonces después de las oraciones o después de lo que tengamos en la mañana, siempre hay que ir a hacer la rutina de la mañana, la daily morning routine. Listo, ya terminamos la rutina de DMR. Eso era lo que me tocaba, le está terminando esta parte. Bye. Entonces ya vamos de vuelta para el cuarto. Entonces, para que vean, enseñarles que aquí la caminada es seria. Tenemos que caminar de un lado a otro. Son las 9:50, entramos a clases a las 11. Entonces tenemos como una hora para llegar, correr y cambiarnos y ya después irnos para clases. Acá la puntualidad es bastante seria porque se escanea, necesitamos escanear para entrar a clases, y se escanea, el escáner inicia media hora antes, y si se dice la clase inicia a las 11 se cierra el escáner. Y son bastante estrictos con el tema de las llegadas tardías y ni para qué de faltar a clases. Acá no se puede faltar a clases casi que por nada del mundo. Por eso es que nosotros, ni aunque estemos en Watch and Pray y pasemos desvelados toda la noche, podemos faltar a clases. Entonces es una caminada interesante, hay muchas subidas y bajadas, pero le ayuda a uno a mantenerse en línea. So here I am with two of my friends, and what do you think that DMR is important for us as a future ministries? Okay, the first thing I think is it helps us to be disciplined. Yeah. Yes, because this one we don't have scan. Yeah. Yeah, so we go there without scanning, so you have to be disciplined and also be obedient, because you know that you won't be scanning, so you have to, yeah. Alright. Yeah, that's what is important. Yeah. Ok, ya estoy en la casa, son las 10 y un poquito y bueno, ahora voy a cocinar. Entonces, ¿qué come uno cuando está aquí? Básicamente arroz y huevo o arroz y pan, porque es lo más rápido, porque pues son como las 10:10 ya y tenemos que estar a las 11, cierra el escáner, quiere decir que tenemos que estar antes. Entonces, y me falta bañarme, entonces tengo como que ponerle bastante. Y todos los días a nosotros nos dan una comida en el campus, que casi siempre es pollo y arroz, pollo y una salsa de acá especial. Entonces casi siempre es diferente arroz y así, pero el pollo casi siempre es parecido. Entonces ayer hice pinto para cenar, pinto con huevo para cenar. Entonces lo que nos dieron ayer no tuve que gastarlo, entonces me lo dejé ahorita para desayuno, almuerzo, porque en realidad como las clases empiezan a las 11, no es como que tengamos hora de almuerzo ya hasta la tarde, como a las 3 de la tarde, entonces es lo que queda. Se necesita un adaptador, es completamente diferente el enchufe acá, entonces se necesita un adaptador. Pero bueno, voy a hacer la comida y ahorita que me esté alistando les aviso para hacer un get ready with me. Hola, al final fue un get ready without me, hoy. Y me agarró un poquito tarde, son las 10:45, tenemos que ir hasta el jardín de oración. Esta semana estamos orando, entonces está un poco largo. Entonces los dejo con la ruta para que vean más o menos cuánto tenemos que caminar. Llegamos al jardín de oración. Aquí hay un 100% de oraciones contestadas. Ahora toca escanear.
Saluda ahí, Wagner, suave para enfocarlo. Las mías. En lugar de tener clases, nos mandaron al jardín de oración. Entonces, toda esta semana vamos a estar orando. Entonces, venimos de Watch and Pray, que era como vigilar durante la noche y orar. Luego teníamos la oración de la madrugada, que salimos a las 9. Y a las 11 tenemos oración otra vez en lugar de clases. Entonces, pasamos bastante tiempo orando. Entonces, andamos buscando un lugar. Hello. Hi. Oh, hi. Wait. Hi. Hi. She is Vanessa. Yeah, my name You're is from here or where? I'm from Malawi. Malawi. Yeah. Malawi. There's many people. Here is Kulegan. Hey, Kulegan Theta from Swaziland. Swaziland. Kingdom of Eswatini. Yeah. Really cool. Hey, where are we going? Aquí estamos en el grupo de oración ya con todos los chicos. Coming on my face. I eat a lot. Somebody from here tell me don't eat a lot. So after En el that, jardín de oración que tiene paisajes bastante bonitos. I'm happy. Muito feliz. Muito feliz. Mais por vocês ainda. Do teu praia. Watch and pray. Eu estou ar. Ar. Okay. Ok. Nós estamos ar. Olha, meu amigo de Angola. Ele é. Qual é seu nome? Sou o pastor Gomes. Ele é o pastor de uma igreja que tem 1000 membros, uma grande igreja em Angola. E ele vem para cá para treinar-se com nós, para aprender muito mais do ministério. É um homem muito humilde, muito bom, muito bom. Olá, Felicitações. amigos. Costa Rica, olá. Viva la vida. Pura vida. Pura vida. Yeah. E ele está aprendendo inglês também. Ele fala português. Eu estou aprendendo a falar português também. E ele está aprendendo a falar inglês para predicar também algum dia em inglês. Tá bem? My brother Eddie is helping my life in school maths. Amen. Brother Eddie is big teacher. Amen. Thank you. He teacher English class. My English before is more. My English after school, my teacher Ed. Today is love, much patience. Small. My English is coming. Então, muito obrigado, meu amigo. Ok, pasaron varias cosas. Bueno, no muchas en realidad. De clases fue un milagro que salimos antes. Ahí van a ver los videos de cuando salimos. Porque casi siempre solemos tener clases hasta más tarde, ir saliendo, no sé, tipo 3. Hoy salimos a las 2. Y lo normal es que tengamos clases de inglés. Esta semana no hemos hecho clase de inglés. Entonces, sí, estoy libre también hace rato. Entonces, lo que hice fue irme al apartamento a dormir, a recuperar un par de horas de sueño. Y por dicha valieron la pena. Y ya ahorita voy de camino a la iglesia porque hoy es noche de capilla. Entonces tenemos culto, empieza a las 6:30, ahorita son las 5, entonces ya voy para allá, para llegar, probar la guitarra y todo, ahí les enseño un poquillo más. Bueno, terminamos a como empezamos en Watch and Pray. Ya fuimos a recoger todas las cosas. Entonces
Quería agradecerles muchísimo porque si se quedaron hasta acá quiere decir que les importa bastante todo esto, y espero que el video haya estado entretenido y que hayan podido ver más o menos cómo funcionan las cosas por acá. Entonces agradecerles por todo el apoyo, ya sea en oración, económico, de verdad ha sido de mucha ayuda para poder adaptarnos bien aquí, para poder estar tranquilos en muchas áreas. Entonces les pido que sigan orando, y en caso de que quieran apoyar económicamente me pueden escribir a mi Instagram, yo les explico cómo pueden hacer para poder hacernos llegar el dinero acá para poder apoyar no solo a mí, sino que yo estoy tratando también de poder ser bendición para otras personas y de poder administrar bien de lo que Dios me da y poder ayudar a otras personas. Entonces, muchísimas gracias por ver, espero poder seguir enseñándoles diferentes cosas, poder ir haciendo videos bastante interesantes que se puedan disfrutar, y nos vemos hasta el siguiente vlog.